Buenas tardes, queridos alumnos del octavo año básico, esperando que se encuentren bien. La clase de hoy día nosotros vamos a hablar sobre la raíz cuadrada. Entonces, nuestro objetivo es comprender el concepto de raíz cuadrada. Veamos entonces qué significa la raíz cuadrada, pero para eso vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? El recordatorio es el siguiente, el concepto de valor absoluto, ¿ya? Entonces, en videos anteriores yo expliqué que el valor absoluto de un número cualquiera x iba a ser igual a, podrían ser dos valores, ¿verdad? Igual a x, si x iba a ser mayor o igual a 0. Mayor o igual significa que puede ser mayor a 0 o igual a 0. Bueno, y menos x si es que x es menor a 0, ¿ya? Este concepto nos va a servir para poder definir correctamente la raíz cuadrada. Entonces veamos de dónde viene el concepto de raíz cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Bueno, porque sale de un cuadrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si quiero calcular el área, o sea, todo esto de adentro, de un cuadrado cualquiera de valor de lados a, entonces, por ejemplo, de valor a le vamos a poner un número, por ejemplo el 2, y este como es a también, 2. Entonces el área va a ser base por altura, ¿verdad? Entonces va a ser 2 por 2, y esto va a ser igual a, por potencia sabemos que esto va a ser igual a 2 elevado a 2, ¿o no? Entonces, esto es el cuadrado del 2, ¿verdad? Porque es de multiplicar dos veces. Por eso es el exponente 2, cuadrado. Exponente al cuadrado. Entonces, veamos qué es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada primero se grafica o se ocupa el símbolo raíz, ¿ya? Entonces, adentro va un número. El número va a ser el que se le ocurra, pero en este caso vamos a poner 4, ¿ya? 4. Y el resultado de esta operación de raíz cuadrada va a ser la respuesta a la siguiente pregunta. Vamos a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da, disculpen, por sí mismo me da 4? Esta es la pregunta, y la respuesta a esta pregunta va a ser el resultado de la raíz de 4. En este caso, por ejemplo, si hubiese habido un 8, aquí sería un 8. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 8? ¿Ya? Entonces veamos primero que el número que me da el número de la respuesta de esta pregunta va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, o sea, 2 multiplicado por sí mismo me da 4. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo, bueno, para que quede más claro. Entonces, veamos cuál es la raíz de 16. La raíz de 16. Entonces vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué número multiplicado por sí mismo, ahora en vez de 4, vamos a borrar el 4 y vamos a poner 16? 16. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 16? Veamos, por ejemplo, 2 por 2 ya sabemos que es 4. El 3 por 3 me da 9. 4 por 4, 16. ¿Ok? Entonces, el número multiplicado por sí mismo que me da 16 va a ser el 4. Entonces, la respuesta a esta pregunta va a ser 4. ¿Ya? Entonces, ¿por qué apliqué el tema del cuadrado? Porque, si ven, el 16 va a ser igual a 4 elevado a 2. O sea, esto también se puede escribir como la raíz de 4 elevado a 2 va a ser justamente la base de esto, o sea, 4, ¿verdad? Entonces, podemos poner otro ejemplo y lo vamos a escribir de la forma con exponente. O sea, por ejemplo, 10. 10 al cuadrado, la raíz de 10 al cuadrado va a ser exactamente el número que está en la base, o sea, 10. Veamos cuánto es 10 al cuadrado. Nosotros sabemos que 10 por 10
es igual a 100, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que decir que 10 es la raíz de 100, ¿ya? Por eso esto del cuadrado, porque sale de aquí, de multiplicar el número por sí mismo, y se puede escribir como exponente, ¿ok? Entonces, yo al principio hablé del valor absoluto. ¿Y por qué hablé de este valor absoluto? Bueno, veamos un ejemplo. Veamos el mismo ejemplo del principio. La raíz de 4. Raíz de 4, sabíamos que era 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 me da 4. Pero ¿qué pasa si yo pongo números negativos? Por ejemplo, menos 2 por menos 2. Este número, 2 por menos 2, también me da 4. Entonces, aquí habrían dos resultados posibles, ¿verdad? La raíz de 4 podría ser 2, pero también podría ser menos 2. Porque menos 2 por menos 2 también me da 4. Entonces, para evitar ambigüedades, vamos a borrar esto. Para evitar ambigüedades, vamos a definir la raíz cuadrada de forma distinta. Entonces, la vamos a escribir así. Entonces, la raíz cuadrada de un número x cualquiera al cuadrado, si vemos estos ejemplos que puse acá, va a ser la base, ¿verdad? En este caso sería x, pero como yo expliqué hace un momento, también podría ser menos x, ¿verdad? Pero para evitar esa confusión vamos a decir la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser el valor absoluto de x, porque el valor absoluto, si se dan cuenta, siempre va a ser mayor a o igual a 0. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del principio, raíz cuadrada de 4 va a ser igual a, disculpen, la raíz cuadrada de, por ejemplo, 4 elevado a 2 va a ser igual a el valor absoluto de 4. Y eso es 4. ¿Ok?